Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues aquí estamos en otro vídeo. Hoy va a ir de libros. Sí, os voy a enseñar unos libros que espero que no os hubiera enseñado antes. Os voy a enseñar los 7 libros que tengo en casa, al menos. Los que tengo ahí en memoria, no os lo puedo enseñar. Que más ganas tengo de leerme. Que eso, dentro de mi cabeza totalmente ilógica, no significa que sean los próximos 7 que me lea. Bueno, antes que nada ya sabéis que aquí abajo tenéis los enlaces de los canales que yo veo de ASMR. También tenéis el enlace para uniros a mi Instagram si queréis y cotillear y que yo os cotille. Y también tenéis el enlace por si queréis haceros miembros, que hay 3 niveles diferentes, ¿vale? Ayer estaba viendo un vídeo de Danae, creo que el canal es Danae ASMR, juraría. Y estaba enseñando libros y dije, pues hace mucho que no hago uno sobre libros. No sé si se escuchan unos niños que están ahí, que parece que los estén destripando, pero no, están jugando. Igual le bajo un poco esto y me escucharéis a mí igual sin tener tanto ruido de fondo. Bueno, o igual destripo el vídeo como hago otras veces, la verdad, no lo sé. Pues os voy a enseñar el primer libro, ¿vale? Que es este de aquí. Las campanas no doblan por nadie, de Charles Bukowski. Este me lo compré en un viaje a Madrid con mi amiga Esther, ¿vale? Fuimos a una librería que pillamos por allí y ella se compró un libro ultra raro de, no sé, era un psicólogo que tenía una pseudociencia aparte que había creado él, que no me acuerdo cuál era. Que nos reímos mucho porque ella no había leído que iba sobre eso y cuando lo leyó en el AVE cuando estábamos volviendo se cagaba en todo por haberse comprado ese libro. Y yo me compré este porque ya me he leído unos cuantos libros de Bukowski, me gusta con todos sus defectos y virtudes y como dice aquí, pues el título lanza un guiño a Hemingway, que tiene el libro Por quien doblan las campanas, ¿vale? Y son textos de Bukowski aparecidos en periódicos y revistas y alguno inédito, ¿vale? Y te dice, por ejemplo, Hank ayuda a un viejo alcohólico a largarse de un hospital. El empleado de un sex shop cuenta anécdotas estrambóticas protagonizadas por algunos clientes, como aquel que debido a sus problemas respiratorios pide que le hinchen una muñeca. Una pareja discute durante una noche de insomnio una enmienda sobre la inmoralidad que va a aprobar el Supremo. Un solitario masturbador sueña con que aparezca la mujer de su vida. Un tipo es secuestrado por 3 mujeres. Una chica acude a una entrevista de trabajo en la que le hacen preguntas sobre prácticas sexuales extremas. Bueno, muy Bukowski. Degradación, sexo, alcohol. Tengo ganas, la verdad. Nunca me ha decepcionado lo que me he leído de Bukowski. Es el primero que me compro de primera mano, sí, de nuevo, en lugar de comprarlo de segunda mano o leerlo en mi biblioteca. Aunque no es tan fácil encontrar a Bukowski en las bibliotecas, ¿eh? Hay los 3 o 4 libros más clásicos y luego cuesta, ¿eh? No os creáis. El segundo libro que tengo ganas de leer, y este es grandecito, es El universo elegante de Brian Greene y se subtitula Supercuerdas, dimensiones ocultas y la búsqueda de una teoría final. Me encanta esa parte de la química física que, aunque yo no entienda mucho y se me dé muy mal, estudia cosas del universo y de la materia en general, no de la materia concreta, sino, por ejemplo, hace poco estuve viendo un vídeo de ciencia donde decían que los científicos tenían auténticas dificultades para definir qué es el vacío.
¿qué significa que un espacio esté vacío o qué es el vacío? Y es verdad, lo explicaba y tenían auténticas terribles dificultades. Pero igual que hace más de un siglo se descubrió o se teorizó que era un átomo, y luego se descubrió que dentro del átomo había partículas más pequeñas como los neutrones, protones y electrones, y luego se descubrió que había partículas más pequeñas todavía aún que formaban esas partículas, y se creó todo un espectáculo. Podéis mirarlo en internet. Hay decenas de partículas según la carga, el spin, la masa. Hace poco la última que llamó la atención, que la persigue mucho, el bosón de Higgs, pero todavía hay mucho más allá sobre y qué forma, qué sustancia, qué es lo que hay detrás de esas pequeñas micropartículas. Y una de las grandes teorías que hay ahora es la teoría de las supercuerdas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre se ha intentado es conseguir una fórmula que reúna en una sola ecuación todas las fuerzas de la naturaleza, y eso todavía no se ha conseguido a día de hoy. Sí que se ha encontrado por la relación entre la electricidad y el magnetismo, pero no se ha encontrado, por ejemplo, la relación que pueda haber entre la gravedad, por ejemplo. Pues aquí habla sobre ello, ¿vale? Y además aprovechan en la contraportada para poner a otro de los que quiero leer alguno de sus libros, que también hablará sobre estos temas, que es Michio Kaku. Brian Greene nos explica en este libro cómo las grandes teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica, que transformaron nuestra interpretación de la naturaleza durante el siglo XX, nos han conducido al mayor problema de la física de hoy en día: la búsqueda de una ley que unifique a todas las demás. Una ley que Einstein persiguió en vano durante 30 años y a la que le denomina teoría de supercuerdas. ¿Por qué? ¿Por qué se comportan diferente dos electrones lanzados que dos planetas? Pues ahí está la gracia. Y los tengo hace tiempo, ya os digo, que no significa que sean los primeros 7 que me vaya a leer. Aparte de interesarme el tema, me flipó la portada, es de segunda mano, ¿vale? Fijaos. Como si fuera un libro de oro, con estos símbolos que tienen relieve, ¿vale? Aquí es donde los toco. Que aparecen pues animales, objetos. Y el libro es Los aztecas. Siempre os he dicho que no solamente en la educación obligatoria, sino incluso dentro de la, por ejemplo, licenciatura de historia, que es la que estoy haciendo, se centra mucho los estudios aquí en Europa, pues en nosotros mismos, en mirarnos como el ombligo del mundo, en qué ha pasado en Europa y en los alrededores. Incluso cuando estudias prehistoria, la prehistoria de aquí y Oriente Medio es súper absorbente comparado con la prehistoria pues, sudamericana, norteamericana, y no es que no la hubiera, evidentemente. Y esta gente tenía unos conocimientos que luego se perdieron y tardaron siglos en volver a tenerse. Incluso puede que alguno se perdiera y no volviéramos a recuperarlo nunca más. Y me parece un tema fascinante y me lo quiero leer. Y así como voy revendiendo muchos libros, intentaré no revenderlo porque, ya os digo, me pareció flipante hasta la edición en sí. El cuarto libro es ¿Por qué somos como somos?, de Eduardo Punset. Para mí, Eduardo Punset, dentro de su repercusión en el mundo, que al pobre seguramente le pesó bastante no tener una representación
¿cómo lo diría? Angloamericana, sino hispánica, pero para mí es el Asimov español. Es un tío que era embajador o trabajaba en la embajada, me parece, de España en Londres. También estuvo en la de París. Y para mí ha sido uno de los mayores comunicadores de ciencia que hemos tenido. Tenía un programa en televisión española que se daba a horas bastante intempestivas, el pobre, porque aquí no nos va mucho lo de ver programas de ciencia. Y hace un montón de libros, ha hecho un montón de libros, su hija también los ha hecho. Y en este, pues habla a través de la ciencia, o al menos de lo que se conoce de la ciencia, de por qué somos como somos, es decir, los humanos. ¿Veis? Aquí dice cuáles son los mecanismos que van desde un gen, desde un cromosoma, desde una molécula, hasta el ladrido de un perro, el sentimiento del amor o el hecho de recordar algo con ternura. Esto es algo que siempre cuando estudias ciencia te planteas, ¿no? Estudias la bioquímica y ves que al final son un montón de elementos químicos que se juntan formando moléculas y dentro tuyo, sin tener un cerebro interno a la molécula, reaccionan y producen que tú estés ahora mismo aquí. Pero, ¿qué hace? ¿Cómo se ha organizado todo eso? ¿Qué ha hecho que los genes sean como sean, son como son y te desarrolles como te desarrolles? Pues habla sobre esto. Dice que hay varios especialistas que hablan aquí sobre las emociones, la memoria, el lenguaje, la percepción. Y tengo muchas ganas de leérmelo. El quinto es este de aquí, que es Lenin, escrito por Robert Conquest, uno de los personajes más polémicos del siglo XX. Sus detractores la atacan hasta en su vida personal, en su pensamiento, en todo. Yo no lo sé, no he leído nunca sobre él. Seguramente ha polarizado tanto el mundo su participación en la revolución comunista, ¿vale? Que es imposible marcarse una imagen objetiva y seguramente te tienes que quedar en un punto medio entre lo que ven desde el extremo más de la izquierda y el extremo más de la derecha. Pero a mí me fascina sobre todo la Unión Soviética, la creación, el desarrollo, cómo era. No quiero decir ninguna opinión política en cuanto a que fuera mejor o peor, ¿vale? Sino analizadla bien. Mirad cómo, al menos desde nuestro punto de vista, tiene que ser fascinante. O sea, era extraña a más no poder comparado con cómo lo hacemos nosotros. Sus ciudades, su comportamiento. Desde luego, no se le puede decir que no pasara la historia merecida o inmerecidamente. Entre los numerosos estudios dedicados a Lenin y sus ramificaciones, el presente trabajo de Robert Conquest, que es el escritor, destaca por dos razones bien tipificables: su factura sintética y su adscripción a corrientes que por su naturaleza misma son incapaces de dar una imagen no deformada del leninismo. Es que es muy difícil para un historiador o alguien que quiera escribir un libro sobre gente tan polémica y que haya polarizado, no sé qué me pasa hoy, que no sé pronunciar, tanto el mundo, incluso hasta el día de hoy, muchísimo tiempo después de su muerte, y tener una imagen objetiva, es lo que he dicho. Lees el texto que alguien escribió hace 60 años, pero no es cuestión de leer, es interpretar. Esa persona que lo escribió, ¿qué objetivo tenía? ¿Era próximo a sus teorías? ¿Era contrario? ¿Era simplemente una publicación
para deteriorar su imagen o para ponerla en valor, no solamente con él, sino con cualquier personaje histórico. Tengo unos cuantos de la Unión Soviética, tengo otro de Gorbachev, tengo otro de Trotsky y la Revolución de Octubre. En fin, el sexto que tengo ganas de leerme, que también es de segunda mano, es La falsa medida del hombre. La falsa medida del hombre de Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould es un paleontólogo, ¿vale? Y hace aquí un alegato científico contra las teorías racistas. Es decir, cómo se ha medido al hombre, y a veces se ha utilizado, como se utilizó en la Alemania nazi, determinadas medidas para determinar que alguien es como un subhombre, ¿no? Pues lo dice. Estudia los diversos intentos realizados a lo largo del tiempo para medir la inteligencia humana. Primero a través de los cráneos y del tamaño del cerebro. Más tarde por medio de los test para averiguar el coeficiente intelectual. Y finalmente recurriendo a análisis sociológicos como la curva de Bell, siempre con la intención de afirmar la naturaleza hereditaria de la capacidad intelectual y por tanto la inutilidad de cualquier esfuerzo cultural y educativo. Y Gould denuncia con sagacidad la falsedad científica de estos planteamientos. Yo fui a una exposición con Mary sobre el cerebro y una parte de la exposición era precisamente una especie de pseudociencia que entre principios y mediados del siglo XX había estudiado los cerebros, por ejemplo, de los nativos africanos o de los nativos asiáticos, pero lo hacía desde una perspectiva casi como si estudiaran un animal, ¿vale? O incluso determinaban que ciertos rasgos del cráneo podían hacer que tú fueras un criminal. ¿Qué relación había entre tu tamaño del cerebro, incluso forma del cráneo, con la criminalidad? O sea, unas cosas que eran... Salía incluso un tipo que había conseguido, no me acuerdo cómo, el cerebro de Einstein, que además quería ser incinerado, ponía allí, y lo había cortado a trocitos para estudiar a ver si podía hacer alguna especie de esquema que relacionara la forma, las curvas, lo que fuera de un cerebro con la inteligencia. En fin, me lo quiero leer y me gusta el tema. Y el último, el séptimo, es Els Premis Darwin o los premios Darwin. ¿Qué son los premios Darwin? Pues son unos premios nombrados así en nombre de Charles Darwin que premian a los que han mejorado nuestra reserva genética al separarse súbitamente y mostrarnos cómo de insólito puede llegar a ser el sentido común. Dice, tenemos por ejemplo el terrorista despistado que abre una carta bomba que le había devuelto correos por un franqueo insuficiente. O el ladrón que roba cables eléctricos sin desconectar antes la corriente. O el piloto aficionado que pone que se eleva en su hamaca sostenida por globos de helio para surcar las grandes rutas de tráfico aéreo. O el hombre que utiliza un encendedor para observar el interior de una lata de gasolina. Es brutal. Te salen un montón, ¿vale? Está en catalán. No pasa nada si practico. Leo muy poco en catalán, siempre lo he dicho. Y tengo dos de estos en realidad. Hay otro que pone más premios Darwin. Es un poco como el programa este que daban de 1000 muertes estúpidas, pero aquí al menos no hace falta que muera gente, ¿sabes?
Es que estoy esperando a mirarlo para reírme un rato. En fin, pues eso es todo por hoy. Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.